En el Antiguo Testamento vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer el verso 9 y el verso 15. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 9 y verso 15 dice: después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Repito la lectura. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Verso 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de paz, se refiere, hermanos, a ese refrigerio que Dios trae a nuestras vidas. Usted sabe que la situación de la vida es muy difícil y mayormente ha traído sufrimiento, agonía, pero que al encontrarnos con Dios, la fuente de vida, hemos podido encontrar precisamente a través de Jesús ese refrigerio. ¿Usted sabe lo que es un refrigerio? Ese descanso, esa alegría, esa satisfacción, esa paz, precisamente. Y dice que estos hombres con su rey y los que siguieron al rey pudieron precisamente tener paz, dice ahí, en todas partes. Ahora, hermanos, en base a esto, es donde viene el llamado precisamente a honrar a Dios, o honrar a Dios es lo que debe siempre motivarnos como cristiano. Porque llamarnos cristiano, pues todo el mundo es cristiano. Eso muchas veces lo hemos hablado. Católicos, evangélicos, las sectas, y todo el mundo es cristiano. Sin embargo, hermanos, la diferencia está en lo que nos mueve o lo que va a mover precisamente al hombre en honrar a su Dios. Eso es como: te quiero porque me ayudaste, te quiero porque me puedes ayudar, te quiero porque los intereses personales están por medio. Eso no sirve. Eso no sirve. Y a veces el hombre, en su búsqueda de la relación con Dios, se equivoca. Como muchas personas que buscaron a Jesús, pero que fue evidente que le buscaron simplemente por un interés personal, que una vez lo pudieron conseguir, hasta ahí nomás llegaba esa relación. Y fueron gente que realmente jamás agradaron al Señor Jesús. Amén. Miren, hermanos,
Extraviarse es fácil. No se necesita genio, no se necesita inteligencia, no se necesita sabiduría, ni astucia, ni nada. Porque es fácil extraviarse. Sin embargo, lo difícil, hermano, es mantenerse en el camino. Ahora, esto dependerá de lo que realmente nosotros queremos. ¿Qué es lo que realmente queremos de Dios? ¿Qué es lo que nos motiva precisamente estar con Dios? Porque eso es lo que hará el que podamos mantenernos, porque es muy difícil, o hará con facilidad que abandonemos precisamente ese camino. Aquí, hermanos, este capítulo 15 se nos habla de un rey, el rey Asa, del reino de Judá. Aquí ya el reino se había dividido, estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, en el reino de Judá se levantó este rey llamado Asa. Y fue un hombre que trajo, si usted mira el título ahí, lo que tiene en la Biblia, trajo precisamente al pueblo, dentro de su reino, reformas religiosas. Reformas, hermanos, de tal manera de poder llevar su gobierno y el pueblo que él gobernaba, llevarlo precisamente a honrar a Dios. Amén. Entonces, esto, hermano, esta tarea, que aunque para nosotros es una tarea agradable, donde podemos decir amén o gloria a Dios, porque estos son los hombres que precisamente están en los momentos de Dios, momentos de crisis para las naciones, donde se levantan estos hombres de Dios, que traen precisamente restauración, que traen reformas. Pero cuando se hablan de reforma, no es que le van a añadir o quitar precisamente a lo que Dios estableció, sino reforma o restauración de llevar a la gente al camino que Dios había establecido. Acuérdense que Dios dio las leyes y dijo: no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, ni nadie se vuelva atrás. Sin embargo, como eso es lo más fácil, extraviarse, irse a la derecha o a la izquierda o echarnos para atrás, como es fácil esa tarea, entonces es ahí, hermanos, donde se levantan estos personajes. En el caso precisamente del rey Asa. ¿Saben cuál es la tarea que ustedes están haciendo como líderes? Como anfitriones, ¿qué más? Como coordinadores, como supervisores, es precisamente esto: restaurar la familia, restaurar a las personas, llevar reformas precisamente a una nación que está, hermanos, sumergida, hermanos, prácticamente en todo. Es un caos total precisamente, las naciones. Y en esos caos totales es precisamente donde Dios llama y levanta a personas como el rey Asa. Usted va a ver, hermanos, personas aquí con diferentes cualidades, muy diferentes unos a otros, aún hasta la entrega. Unos, hermanos, procuraban ir a lo máximo, otros se conformaban, pero lo importante es, hermanos, lo importante era que se cumpliera el propósito de Dios. Ahora, a lo que quiero llegar es que esta tarea de Asa, que si bien él se vio motivado para honrar a Dios, se vio motivado precisamente en su preocupación
de que Israel, el reino, su pueblo, necesitaba llegar precisamente al clímax de la relación con Dios. Si bien es cierto que pudo haber tenido todas las motivaciones posibles, pero el verso 7, yo quiero que lo lea conmigo, refleja que no iba a ser una tarea fácil. Muchos cuando son llamados a servir a Dios o reciben el llamamiento de Dios se alegran. Y tienen que alegrarse, claro que sí. Y se sienten las personas más dichosas de la tierra el haber sido llamado a una tarea, hermano, grandiosa. Donde cosas, como dice Pedro, ángeles desean participar. Amén. Pero sí, muchos tropiezan cuando ven que las cosas se ponen duras. Cuando yo estoy leyendo esto y veo el llamado, o leo el llamado que se le hace aquí, fíjense lo que dice el verso 7. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo hago las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice? Cobró ánimo, fue fortalecido. Es que una cosa es ser puesto llamado y que lo coronan y que lo ungen y toda aquella pompa que se hace. Pero ya cuando se van a hacer las reformas o la tarea de conducir un pueblo, poco a poco se va dando cuenta que la tarea no es fácil. Es una tarea grandiosa, pero muy difícil. Y por eso aquí Dios, a través de este profeta, que se lo envió al rey, precisamente para animarlo, que él iba a tener tropiezos, oposiciones, pero que tenía que esforzarse, tenía que ser valiente. Cuando dice aquí que dice desfallezcan vuestras manos, que no se debiliten, pues hay recompensa para vuestra obra. Ahora yo pregunto a aquellos que están realizando la obra de Dios hasta este día, ¿cómo se sienten? ¿Ya débiles? ¿Ya no tienen aquella fuerza que tuvieron al principio? Pues aquí tienen el llamado. No crean que a Dios se le pasó por alto, que lo que usted iba a enfrentar no iba a ser muy fácil la tarea. Él sabe que la tarea es dura. Y usted tiene que saberlo también. Es algo que no debe a nosotros de tomarnos como yo no sabía, como una sorpresa, sino que todo lo contrario. Es ahí donde Dios dice, esfuérzate y tienes que ser valiente para esto, por lo cual te he llamado. Entonces, en este panorama que estamos hablando, es donde se dan estos dos detalles precisamente que hemos leído del verso 9 y el verso 15. Y dice ahí, en el verso 9, después reunió a toda Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Por supuesto, como dice el Señor ahí, toda tarea tiene, o labor tiene su recompensa. Entonces, Asa, con esa reforma, aunque iba a haber grandes oposiciones, pero también iba a haber personas que lo iban a empujar, que lo iban a ayudar, que le iban a meter el hombro. Pero lo que a mí me llama la atención es, hermanos,
que dice que esta gente se pasó, está hablando de gente de Israel, que habíamos dicho al principio, que el reino se había dividido, se habían vuelto enemigos. Sin embargo, muchos de Israel, del otro reino, se estaban pasando al reinado de Asa. ¿Por qué? ¿Qué les motivó a ellos el abandonar Israel? El abandonar el reino, abandonar el pueblo para irse a otro reino, a otro pueblo. Yo pregunto a ustedes, ¿qué es lo que te motiva a permanecer en este lugar? ¿Y qué te puede motivar a irte a otro lugar? ¿No cree que es buena pregunta eso? ¿O está mal formulada la pregunta? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la onda? Porque a mí me impactó esto. Esto no se pasaron al reino de Asa porque el reino estaba floreciendo, estaba siendo prosperado. No era por eso. No era por una sequía que había en Israel y que en Judá no había sequía. Era el mismo territorio. La diferencia es que se había partido el territorio. Uno estaba reinando aquí, el otro estaba reinando al otro lado. Los que le vivían era algo que estaba en la mente de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que le motivó a ellos? ¿Qué les movió? ¿Qué es lo que nos debe mover a nosotros? Determinarnos, quedarnos o irnos. Porque estos hombres que pueden ser catalogados por Israel, por el rey de Israel, como personas, ¿cómo se les llamaría? ¿Traicioneras? ¿Cómo? Traidores. Traidores. Pudieron y creo que fueron catalogados así. Al irse a respaldar a un reino enemigo, abandonar las filas. Porque si usted lee bien, los hombres que se fueron no eran, ¿cómo decirle? Del pueblo, eran como oficiales, soldados, que se habían pasado precisamente al reino, a respaldar al rey Asa. Y aquí está claro, dice, muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Ahora, ¿qué es lo que vieron ellos? ¿Qué clase de respaldo fue lo que vieron ellos de parte de Dios para el rey Asa? No era de que estaba un reino siendo prosperado económicamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, a aquella mujer llamada Noemí, que tuvo que abandonar a Israel por la sequía y porque escuchó precisamente que en Moab, parece que era, en Moab había trabajo, había prosperidad. Y es bien claro que fueron movidas Noemí y su familia a abandonar por la sequía y a irse precisamente porque había prosperidad ahí. Pero en este caso, hermanos, de ver un respaldo de Dios en un rey Asa, no estaba precisamente, hermanos, en asuntos externos. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué clase de respaldo? Porque lo que estaba empezando estaba poniendo en peligro, se le podía venir una revolución, se le podía venir un levantamiento, se le podía venir precisamente personas que no iban a estar conformes con esas reformas, porque ya las personas, mayormente los líderes, ya estaban acomodados. Y que los vengan y que traigan cambios radicales
en su manera de vivir. Es muy difícil hacer caminar a una persona así. Es decir, no era fácil lo que le venía al rey Asa. Y ahí está, hermanos, precisamente, ¿qué es lo que nos debe mover a nosotros honrar a Dios? ¿Qué es lo que nos va a motivar? ¿Qué es lo que nos mueve y nos va a motivar a quedarnos o a irnos? Ahora, el problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces, mayormente, somos movidos por las circunstancias, problemas personales, problemas de ego. Ese es el clavo. Y por eso acciones así no son respaldadas por Dios, no son bien vistas por Dios. Sí debe de haber algo en que nosotros nos motive, mayormente cuando se trata de Dios. Pero no las circunstancias. No por problemas, no por asuntos personales. ¿Sabía usted que usted va a tener problemas en todas partes? Donde usted vaya va a tener problemas. Se le voy a decir por qué. Porque la congregación siempre es de hombres, no de ángeles. ¿Qué te hace a ti quedarte? ¿Qué les ha motivado a otros? Echarse para atrás, irse. Esa es una buena pregunta, no para hacérselo al otro, a usted. Debemos saber qué queremos realmente y por qué estamos con Dios y qué esperamos de Dios. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son las perspectivas que Dios nos ha dado? Y cuando un cristiano tiene esas expectativas y perspectivas de Dios, ese cristiano no se mueve. Y si se mueve, va a ser en base precisamente a lo que hizo que estos hombres abandonaran Israel y se fuesen precisamente a respaldar al rey Asa, al rey de Judá. Cualquiera que lee y dice aquí que muchos se fueron de Israel, se fueron y se pasaron al bando de Asa, porque vieron que Jehová su Dios estaba con él. Y a mí lo primero que se vino es que el reino estaba floreciendo, que el reino estaba siendo prosperado, que el reino estaba recibiendo bendición. Entonces, vámonos para allá. Como un hermano puso el ejemplo de 2 estadios y le preguntó a los hermanos cuál de los 2 estadios iba a rebalsar, a llenarse. Y dice él, en un estadio se anuncia que van a dar comida y en el otro estadio se anuncia que van a dar palabra de Dios. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál de los 2 estadios se va a llenar? ¿Y cuál llenaría usted? ¿Ah? Jesús dijo, ancho es el camino, espacioso el camino, y muchos pasan por ahí. Pero el de allá arriba, el camino para allá arriba, es estrecho. Y la puerta es estrecha. Así que los que estamos un poco a correr, porque es muy estrecha la puerta, pero no se habla de cosas físicas, sino precisamente de asuntos de valores espirituales. Fácil extraviarse, fácil ese camino ancho, fácil esa puerta ancha, pero difícil, dice Jesús. Esa es la puerta angosta,
que es precisamente la que lleva al reino de Dios. Esto es como un examen para nosotros, hermanos. ¿Y saben cuál es siempre Dios, hermanos? Dios a veces habla suave, pero a veces habla tan duro al pueblo. Con Israel, a veces, hermano, hasta lo que hemos leído, a veces uno siente como que Dios se fue, pero como que se fue muy para allá. A veces uno se sorprende con Dios cuando miramos la ira de Dios. Se sorprende porque uno está ahí, Jesús perdonando a la mujer adúltera, Jesús recibiendo a los fariseos que querían precisamente, hermanos, saber algo de él, en el caso de Nicodemo, José Arimatea. Pero lo vemos maldiciendo una higuera, ¿se acuerdan? La maldijo y la secó, de raíz la secó. Estudiando el libro de Génesis, imagínense, hablamos de la serpiente, ¿se acuerdan? Los demás no se acuerdan porque no vinieron el jueves, pero los que vinieron se acuerdan que yo le dije a usted qué culpa tenía esa culebra o serpiente para haber sido maldecida. Y como no se pudo defender porque no hablaba, la pobre. Increíble. Pero todo lleva precisamente cuando Él dice: no quiero la muerte del que muere, sino que viva. Aún en lo duro de Dios, aún ahí va la misericordia, la bondad, la piedad de Dios. Es como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos para enderezarlos, para disciplinarlos. Lleva, sí o no, padres de familia, lleva, madres, ¿verdad que lleva? Lleva parte ahí de amor, de misericordia, porque no queremos que se extravíen, ni mucho menos les vaya mal. Estoy hablando pues por lo que los castigan por esa forma. Hay otros que ya desnaturalizados por completo. Pero volviendo aquí al caso, hermano, a esto, examinarnos el corazón y nuestra mente. ¿Qué nos motiva quedarnos? ¿Qué nos motiva el movernos? Algo que nos debe motivar es esto: honrar a Dios. Esta gente no se pasó al bando de Judá por asuntos externos, sino asuntos internos, espirituales. Porque apenas estaba empezando la reforma. Lo que estaba empezando este hombre era que estaba revolviendo la nación y atentados y a saber qué más. Pero aquellos pudieron ver lo interno y se vieron motivados a pasarse y apoyar el brazo de ese hombre para que pudiese llevar esa reforma o restauración precisamente al pueblo de Judá. Y los resultados, en el verso 15, en lo último que dice que Dios les dio paz por todas partes. Eligieron bien. La decisión fue bien. Y por eso tuvieron el respaldo de Dios. A veces hay muchos cristianos que no se explican por qué muchas veces les va mal y van. Por supuesto, muchos pueden ser porque están dentro de los propósitos de Dios. Pero de hecho muchos que se quejan, murmuran, que se enojan, hermanos, y hasta blasfeman y todo, hermanos, precisamente les va así porque están eligiendo mal, no saben qué es lo que quieren, piensan que eligieron bien.
Piensan que la determinación fue buena porque se sintieron bien, porque hubo satisfacción en ellos. ¿Te cree que estos no iban con la espada desenvainada? Sabían que tenían que ir a enfrentar enemigos. Sabían que las cosas no iban a ser fácil. Sabían que muchos de ellos iban a morir en estas reformas. Pero lo que les motivó fue precisamente que estaba habiendo un avivamiento de Dios. Hoy los avivamientos de Dios son hartazones, cosas externas, eso es lo que le encanta a la gente, las cosas externas. Y esos son los avivamientos grandes que ahora estamos viendo en todo el mundo. Y por eso muchos, son mares de gente. Miren, hermano, más de 5,000 personas, una multitud buscando a Jesús. Jesús tuvo que esconder. Del mar a saber. Y cuando le hallaron, le dijeron: maestro, ¿qué te habías hecho? Creo que solo con la mirada de Jesús les respondió lo primero. Y luego pues les dijo: ustedes me buscan por cosas externas. Ustedes se mueven de acuerdo a las circunstancias. Y esa clase de gente a mí no me agrada. La clase de gente que a mí me agrada son aquellos que buscan el pan que lleva a la vida eterna. Pero lo que ustedes buscan son cosas externas, cosas que les haga, que les toque la carne, menos el espíritu. Me buscan porque les di de comer. Y ustedes que dijeron: ya hallamos la mina de oro, están equivocados. Y los exhortó: buscad no por la comida que perece, sino la que lleva a la vida eterna. Y les habló tan duro, hermanos, que hasta el discipulado creyó que Jesús se había pasado. Cuando Jesús los vuelve a ver a ellos, notó que aquellos estaban cavilando, estaban inconformes con lo que Jesús había hecho, hablado con aquella multitud. No fue del agrado del discipulado. Y por eso Jesús, en vez de sentarlo y decirle: levanten la mano los que estuvieron de acuerdo conmigo, con lo que hice con la gente, y levanten la mano los que creen que yo cometí el error, todos hubieran levantado la mano, hermano. Y tal vez uno ahí, no sé, tal vez no lo hubiera levantado. No. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Se acuerdan? ¿Se quieren ir ustedes también? Y ahí reaccionaron ellos: no, Señor, hemos conocido y hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros no nos vamos a dejar ir por las circunstancias. ¿No nos pareció eso? Ahora entendemos. Porque si usted lee bien, no le agradó al discipulado. Pero aquí no estamos si nos agrada algo o nos desagrada algo. Esas son las circunstancias. Y muchos se dejan ir por esas circunstancias. Y por eso usted va a ver que andan de iglesia en iglesia. Están un tiempo y están en otro tiempo en otro lugar. De luego regresan y son hermanos pimpones por todos lados.
Porque se mueven precisamente de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuánto les gusta este lugar? ¿Y por qué les gusta? A mí no me gusta. ¿Tan ciego o qué? A mí no me gusta. Pienso a qué hora me cae esto encima, a qué hora a esa hermana le cae ese abanico y... Mucha gente se mueve así. Es mejor allá está mejor. Más si hay aire acondicionado. Más si hay cojines donde inclinar, donde poner las rodillas. Aquí no hay pero no son ni ladrillos de... ¿Cómo le llaman esos lisos? Es puro cemento. No sirve esta clase de gente, hermano. No sirve. Y por eso no tienen paz. Y como aprendieron desde hace tiempo a fingir que son felices, que todo va bien. Aquí no andamos con onda. Cuando estamos mal, estamos mal. ¿O finge? Todo está, hermano, ¿qué es lo que queremos realmente? Y todo está, como cristiano, si nos debe de mover algo, que siempre sea honrar a Dios. No por otra cosa. Miren esto, donde Dios precisamente le dio paz. Esto sucede cuando un cristiano toma una decisión sincera de honrar a Dios. Entonces, las circunstancias ya no lo mueven. Ya no lo mueven. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que se hizo, pero yo tengo que evaluar por qué no se hizo. Aquello que me pareció en la cual yo no estaba de acuerdo. Yo le contaba a los hermanos que el movimiento que se hacía al principio de los grupos, cuando yo era apenas supervisor, estoy hablando de la iglesia allá, y tal vez uno haciendo el esfuerzo, habían 5 cultos, a las 8, a las 10, a las 12, a las 2, diferentes horarios. Y tal vez uno a las 8 de la mañana lograba llevar a toda la gente. Cuando se empezaba en el bus, a veces 2, después que iba aumentando hasta que uno lograba llevar a toda la gente. Pero cuando uno lograba eso, venía la orden que los de las 8 tenían que pasarse a las 5 de la tarde. Entonces, ese movimiento para abajo trae incomodidad, ¿cómo le llaman? Incomoda. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Y que este tipo no se da cuenta que nos costó llevar a la gente a esa hora, para ahora hacer a la gente que vaya en la tarde. Entonces muchos se apresuraban y se sentían inconformes y ya no querían y se debilitaban y todo. Yo no estaba de acuerdo tampoco, pero no lo transmitía. Yo decía, el hombre es de la visión. A él Dios le ha dado la visión. Él sabe por qué no está pasando a las 5, aunque no nos guste a nosotros. Entonces lo que tengo que hacer es meterle también en la tarde. Y ponerme al frente a la gente y decirle, hermanos, nos están dando un mejor horario. A las 5 de la tarde. Toda la mañana, todo el día, ustedes van a tener para cocinar. Y de acuerdo como usted le transmite a la gente va a responder también. Pero imagínense el líder que lo pasaron a las 5, hermano, malas noticias, tanto que nos costó, ahora hasta las 5, hermano, yo no sé quién va a estar de acuerdo, pero nosotros no estamos de acuerdo, pero como hay que obedecer, dicen ahí.
un desastre. Eso es moverse de acuerdo a las circunstancias. Pero si usted le cree a Dios, y si usted cree en lo que ha creído y en lo que está y donde va, manejarse de acuerdo a como Dios mira las cosas. En el caso de la niña muerta, la gente decía, la niña está muerta. Jesús decía que la niña estaba durmiendo. Es la posición. Por eso, miren hermano, leer las escrituras no es ponerse a leer novelas. Leer las escrituras es conocer la mente de Dios, es conocer la voluntad de Dios, es conocer hacia de dónde nos sacó y hacia dónde nos quiere llevar. Miren a Israel. Dios hizo que Israel anduviera en el desierto, para arriba y para abajo. Nunca los llevó a la frontera. 40 años después, entonces los llevó a la frontera. Israel no andaba perdido, había dirección. Acuérdense de la nube. Ahí el Espíritu Santo los guiaba. No andaban extraviados. Era el ejercicio. Era precisamente preparándolos para venir a ser la nación la cual Dios había, hermanos, precisamente elaborado, diseñado para ellos. Pero ellos no lo entendieron. Tenían hambre, ya no querían seguir. Murmuraban, se quejaban, lloraban. Otros querían regresarse. Egipto, decían, bien estábamos allá. ¿Cómo no? 400 años de esclavitud y estaban bien. Toda su familia murió en el lodo. Toda su familia murió precisamente atrapados, enterrados en todos esos bloques que venían encima de ellos. El látigo de los capataces día y noche. Porque se movía. Y por eso esa generación Dios les estorbó para que no entraran después. Y esperó la nueva generación. Y si esa nueva generación iban hacia el mismo camino de sus padres, no hubieran entrado tampoco. Josué le dijo a la nueva generación, y hoy sí finalizo. Josué le dijo a la nueva generación: o sirven a Jehová y honran a Jehová, determinan en su mente, en su corazón, honrar a Dios, o siguen el camino de sus padres, que quedaron postrados en el desierto y que sirvieron a otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les hizo el llamado. Y una vez la nueva generación entendió el plan, entonces a la conquista. Amén y amén. Vamos a orar. Y dígale: Señor, muchas gracias. Sin dirección el pueblo se extravía. Gracias por guiarnos, Señor. Es la manera en que Dios cuida nuestras vidas. No eran esas tal vez tus expectativas, pero estas son las perspectivas de Dios. Permite que Dios conduzca tu vida. Permite que Dios gobierne tu vida. Y aprendamos que no debemos de movernos de acuerdo a las circunstancias, ni problemas personales, ni problemas de otros, sino que lo que nos debe mover siempre es la voluntad de Dios. Es honrar a Dios, servir a Dios. El caso de Noemí. Abandonó Israel porque había sequía y se fue a Moab porque ahí había trabajo. No se movió de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a las circunstancias. Y una mujer que era conocida como una mujer feliz, llena de vida, ustedes saben cómo regresó. Regresó vacía. Traía una gran amargura en su corazón. Y al no haber sido por la misericordia de Dios, el haberle puesto esta mujer
llamada Ruth. No sé qué hubiera pasado con Noemí, pero a través de esa muchacha que Dios le puso, que usó como instrumento, le devolvió la felicidad a esa pobre mujer. Y pudo morir feliz, dejando atrás la amargura por su mala decisión, porque creyó, pensó, pero nunca pidió la dirección de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias por guiarme. Es la manera en que Dios nos protege, querido hermano. Y los que están enfermos sean sanados. Los que están pasando problemas, luchas, reciban la victoria. Sea fortalecido el débil y sea levantado el que cayó. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.